Oigan, yo he tenido, como dicen los americanos, un enlightenment, un destello me ha sobrevenido cuando he leído la declaración del señor forense del juzgado que investiga pues, las actuaciones de unos y de otros, el 8M. ¿Y por qué he sido pues, alterado de esa manera? Pues bueno, porque he visto, oiga, esto es la leche, perdón. El señor delegado del Gobierno en Madrid, que se llama, como saben ustedes, Franco, se llama de apellido José Manuel Franco, en total, el que es a la vez secretario del PSOE madrileño, a la vez que delegado del Gobierno, bueno, este hombre obligó a los trabajadores de la delegación del Gobierno, a los funcionarios de la delegación del Gobierno, para ser más claros, a tomar medidas contra el COVID el 28 de febrero, pero no prohibió los actos masivos que tenían lugar el 8 de marzo. Actos masivos las de las feministas, actos masivos el Partido del Atlético de Madrid, actos masivos lo de Vox en Vistalegre, actos masivos, y aquí a mí me da igual. La cuestión es si un funcionario público puede sobreponer al interés del bien común, al proteger la sanidad de aquellos con los que tiene relación orgánica, anteponer los intereses de partido. Hombre, poder puede porque lo están haciendo constantemente, pero yo creo que a estas alturas nadie duda de que aquello de que no se podía saber es falso, que sí se podía saber, además lo sabían y lo ocultaron. Nadie lo duda, yo creo, salvo los integristas políticos, que los hay. De todas formas, si tus reticencias ideológicas por una malentendida lealtad a siglas te impiden darte cuenta de cómo ha actuado este gobierno, de los errores, de sus negligencias, como persona crítica o incluso como ser humano vales muy poco, por así decirlo, porque hay muchos muertos. Esto ya no es una cuestión de pongo una corrupción aquí o quítame allí un caso de papeles. Estamos hablando de 50.000 muertos que se podían haber evitado. Muchas veces hablamos de los estudios que dicen que una semana antes, 2 semanas antes. Entonces, la cuestión es, ¿qué responsabilidades hay aquí? ¿Qué es lo que dice el forense? Esto hay que investigarlo, no vale que la Fiscalía meter mano para una injerencia política con la justicia tratar de tapar todo esto, porque yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber y tiene derecho a que se llegue hasta el final en cuanto a depurar responsabilidades. La pregunta que se hacen los ciudadanos es, oiga, ¿y cómo pide la Fiscalía que archiven lo que toca al ciudadano este apellidado Franco cuando es evidente que si ordenó tomar medidas al funcionario de la delegación del Gobierno de Madrid, lo mismo tenía que haber hecho fuera de sus dependencias, ¿no? Bermejo. Bueno, los fiscales, de los procesos judiciales, pues bueno, tenemos infinidad de criterios en muchos casos, ¿no? Pero el tema es el siguiente, don Xavier. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver que hubiera otros eventos esos días o esas semanas? La responsabilidad del señor Franco era la de decir sí o no a esa manifestación. Y la responsabilidad de otros entes sería la de abrir o no el metro, por ejemplo, o la de alquilar el espacio este de Vistalegre a otros, o la de abrir un estadio de fútbol, o incluso, si me aprueba usted, el abrir el IFEMA para la feria aula, ¿no? Que todos esos días también se produjo, ¿no? Por lo tanto, él tiene la responsabilidad de haber dicho, vale, hágase la manifestación. Pero lo que haya ocurrido no es una excusa para que él cumpliera su trabajo. Ojo, a lo mejor los otros reciben también denuncias. Pero afortunadamente aquí no vale el criterio del fiscal. Aquí lo que al final vale es el criterio de la juez en este caso, y la juez parece que tira para adelante. Y aquí no, esto es evidente que no se van a ir de rositas, o sea, ni este ni muchos otros, porque esto es solo una de las cascadas de pleitos que van a aflorar, ¿no? Es una verdadera cascada, pero hombre, a mí me ha alegrado ver un cierto sentido común de un señor, no le conozco, el médico del juzgado el médico forense del juzgado 51, que se llama Lorenzo Rego, y dice, miren, esto es muy evidente, cada vez que llega un tsunami a la costa es porque ha habido un terremoto bajo el mar, ¿verdad? Bueno, pues aquí la hecatombe se veía venir. Se veía venir y por las razones que fueran ineficiencia o maldad, que lo de la ineficiencia, cuando uno ha tomado medidas en la delegación y van todos con mascarillas y guantes, a ver tú cómo vas a autorizar una manifestación o lo que fuere. Si es que además esto es el chocolate del loro, porque ha habido delegados del gobierno, del mismo gobierno de Sánchez, que han prohibido un maratón popular en Barcelona, que se celebró el mismo 8. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? Es que decía previamente el doctor Alarcó que parece que no se inmutan. Y es que es verdad, lo ves, ahí ya Fernando Simón, y son como impermeables a la vergüenza ajena. Están incluso galvanizados.
Sí, bueno, yo creo que no tienen ni al escándalo, ni al... como si ni padecen ni sienten. Entonces no sé si es que están muy seguros de que Eso se suele decir de los cochinos, que ni sienten ni padecen, ¿no? No sé si es porque están muy seguros de que no les va a pasar nada, porque al final, como dijo Pedro Sánchez, quien maneja la Fiscalía, o porque tienen que dar ese papel ante las cámaras. Yo tengo esa duda. Bueno, aquí ya te digo, cada uno va a tener que apechugar con su responsabilidad, ¿eh? O sea, tú imagínate, por ejemplo, un edificio donde hay un call center, ¿no? Se juntan 2.000 personas a trabajar ese sábado. Hay un responsable de recursos humanos ahí, o quien sea, o la propia dirección general, que ya sabía también lo que venía, y a lo mejor algunos llegaron y dijeron, oye, hoy no abrimos, o esto no hay por dónde cogerlo, o ponemos mascarilla a todo el mundo, o sea, algo. Otros no hicieron nada. Si de esos trabajadores resulta que ha habido, pues no sé, 300 bajas y 20 de ellas con fallecimientos, pues a lo mejor ahora esos responsables empresariales se encuentran con el mismo problema que tiene este señor y nadie sabe que eso está ocurriendo. Y está ocurriendo. Por lo tanto, aquí cada uno que apechugue con su responsabilidad. El señor Franco tendrá que apechugar por no haber prohibido esa manifestación y otros muchos por haber permitido otro tipo de aglomeraciones cuando todo esto se veía venir. Esto es lo más mediático, lógicamente. Sí. Ahora hablaremos un poco de Madrid también. Sí, es más mediático porque había una agenda política, yo creo. Es decir, un partido de fútbol no corresponde a una agenda política por parte del gobierno. Puede interesar a la Liga de Fútbol Profesional o una maratón. Claro, pero si autorizas el 8M, las feministas, claro, no puedes no autorizarlo de Vox o no autorizarlo del Atleti de Madrid. Claro, tienes que prohibir todo. O lo de Aula, que a no ser que sea algo privado, como el Mobile World Congress. Claro. Que eso se suspendió y ahí ya todo el mundo tenía que haber puesto las antenas. Eso se suspendió, pero se nos dijo que no había ninguna amenaza, que no se suspendía por una amenaza sanitaria. Eso se lo oí yo decir a varios miembros de este gobierno, incluido al presidente. Claro, pero como no dependía de ellos la suspensión, sino de unos entes privados... Sí, claro, se suspendió, pero bueno, se argumentó que como venían muchas compañías de Asia y de Estados Unidos, pues que en aras de qué tal, pues mejor que se suspendiera y ya veríamos cuándo se hace. Pero hablemos de Madrid, como usted dice. Hombre, el gobierno de Madrid, si de algo puede presumir, es de haber tirado del ronzal de la administración central, cerrando... escuelas, cerrando institutos, cerrando universidades y cerrando bastantes cosas. Y si no cerró más, que esa es una de las cosas que están en ese juzgado, es porque el delegado del Gobierno de Madrid dice que no ha recibido unos correos de la presidenta de Madrid en la que le pide que tome medidas, que ordene medidas públicas para que no se celebre ninguno de los actos previstos, no para el 8, sino para el 7 y el 8, que el 7 fue sábado y también hubo algunos.